Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta tarde, ahora estoy transmitiendo tarde, en el nombre de Jesús. El único, escúchame bien, hermano, hermana, el único que puede justificarte, se llama Jesucristo de Nazaret, se llama Espíritu Santo, el que te mueve a hacer las cosas. El enemigo viene y te acusa. El enemigo es un mentiroso. El enemigo te dice, no estás apto para dar este mensaje. El enemigo viene y lucha en tu mente. Tú no estás bien delante de Dios. Tú no estás haciendo las cosas bien. Pero la Biblia dice que Dios, el que nos justifica, el que nos llamó, se llama Jesucristo de Nazaret. Vamos a entrar a la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, en el libro de San Juan 14, dice, no se turbe nuestro corazón. Dice, no se turbe nuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Creéis en Dios? Dice. Creed también en mí, dice. ¿Crees en Dios? Creer también en mí, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Y sabéis a dónde voy, dice. Y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mí conocerías al Padre, dice. Conocerías. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mí conocerías, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Él hace las obras, dice. Por eso te digo yo, siempre que predico, yo no soy el que predico, yo no soy el que estoy dando el mensaje, no. Es el Padre que está en mí. Cuando tú estás en el Espíritu, el Padre está en ti. El mismo Padre te justifica, el mismo Padre te llamó, el mismo Padre te mueve. Y el mismo Padre te mueve, hermano. El mismo Padre te escogió. Si eres un vaso de honra o un vaso de deshonra, solo tú lo puedes saber. Porque tú sientes, aun cuando sales a un lado o a cualquier lugar, el Padre te mueve, el Padre te dice, no hagas esto, y no lo tienes que hacer. El Padre es el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son, dice la palabra. Tienen el mismo sentir. Por eso el que está en el Espíritu está en el Padre. El que está en el Espíritu está en el Padre. El que está en el Espíritu está en el Padre. Y el mismo Espíritu te mueve. El mismo Espíritu te mueve a predicar. El mismo Espíritu te mueve a testificar. El mismo Espíritu te mueve, hermano, a testificar, a declarar la palabra que sale de tus labios. Es la palabra del Padre. Cuando un hombre espiritual habla, es el Padre hablando.
el Padre manifestándose, el Padre moviéndose. El Padre está en el asunto, hermano. Por eso el Señor dijo, mi Padre y yo no descansamos. Por eso es bueno estar en el Padre, estar en el Espíritu, estar en uno solo. A eso fuimos llamados, a eso fuimos llamados, a ser uno solo. Una sola persona, hermano. A veces pasan problemas, pasan situaciones y decimos, no estamos aptos. Ya estoy enojado con un hermano, ya me enojé con esto y no queremos a veces hacer las cosas, hermano. Pero el mismo Espíritu te dice, órale, ve, muévete, declara la palabra, declara la predicación que te di. Cuando nosotros declaramos la palabra, estamos declarando al Padre, estamos declarando al Hijo y estamos declarando al Espíritu Santo. Estamos declarando que ellos viven, estamos declarando que ellos se mueven, estamos declarando que ellos hacen la obra. Cada vez que tú hablas, cada vez que tú predicas, cada vez que oyes a un hermano en Cristo Jesús predicando la palabra, el Padre es el que está hablando, el Padre es el que se está moviendo, el Padre es el que hace todo, hermano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. O sacanda raya sendo kende, el shale kanda, ayasaya kendo. Bendito sea Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y le dijo, aquí dice, y luego dice más para abajo, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras, dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy en el Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, yo lo haré. Cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú estás en la presencia de Dios, el Padre se mueve, el Padre se justifica, te justifica. El Padre te justifica, hermano. Cuando haces algo que tú sientes que está mal, viene el Padre y se mueve en ti. Viene el Hijo y se mueve en ti. Es como un hilito, hermano. Si tú estás en el Espíritu, tú estás en el Padre y tú estás en Jesús. Tú estás en aquellos que vinieron a hacer la obra, en aquellos que han hecho la obra desde el principio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano. Puedes ir a algún lugar y sientes que no es apto, pero ya esas cosas ya no te llaman la atención, hermano. A cualquier lugar que vayas, si más antes en el mundo te movían, ahora en Cristo Jesús ya no te mueven, porque estás en el Padre, estás en el Espíritu, estás en el Padre, estás en el Espíritu. Por eso, cuando tú estás en Cristo Jesús, el Señor se mueve, el Señor se muestra. Ya nada te puede causar el mismo daño como antes, que cuando no estabas en el Señor, cuando no estabas en la presencia de Dios. Más antes ibas a un baile y te gozabas bailando. Y ahora en Cristo Jesús vas a un baile y ya no te sientes igual. Ya no es la misma presencia aquella que sentían, ¿no? A veces te invitan a un restaurante o algo y ya tampoco es lo mismo, hermano. La Biblia es clara, la Biblia se mueve. Porque la Biblia es el movimiento del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra declarada del Espíritu Santo. La Biblia es la que nos habla. La Biblia son las aguas del Señor. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Cuando tú tienes al Padre en tu corazón, ya no va a ser tu misma vida como antes, hermano. El mundo, ya para mí, dice la alabanza, lo del mundo se acabó. Y de todos modos a veces sales, te invitan a algún lado y sales. Y ya no sales como antes, con el mismo pensamiento de antes. Haces algo y todo es para el Señor. Todo es para el Señor. Para el Dios Espíritu Santo, hermano. Todo es para el Señor. Ahora voy a brincar al Antiguo Testamento, hermano. Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Porque cuando tú estás en el Padre, nada te hace daño, nada te puede mover. Nada te puede mover, hermano. Nada te puede mover. Cuando tú estás en el Padre, ni el pecado, escúchame bien, te puede separar del amor que tú sientes por Dios. Pero que sea verdadero. Verdadero. David estaba en el Señor y el Señor lo justificaba. David estaba en el Señor y el mismo Dios lo justificaba, porque miraba su corazón. Entonces David estaba en el Padre, David estaba en la presencia de Dios, David estaba en el movimiento de su Espíritu Santo, David estaba en el Padre, David estaba en el Señor. Fue justificado muchas veces, hermano David. Fue movido, guardado muchas veces también. Por eso yo te digo, nada te puede separar del amor. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Pobreza, tribulación, situaciones, pecado, nada te puede separar. Mientras tú le crees a Dios, nada te puede separar, nada te puede mover, nada te puede llevar a perderte. Al contrario, cuando cometes los errores, las fallas, las caídas, el mismo Espíritu viene y trabaja contigo. No estás haciendo bien esto, Roberto. Eso no me agrada, Roberto. Así te dice el Señor. O como tú te llames, hermano. Viene el Espíritu y te dice, eso que estás haciendo no está bien. Eso que hiciste con el hermano no está bien. Miras a tu hermano tener necesidad y no lo ayudas. El mismo Espíritu te va a hablar y te va a mover cuando estás en el Espíritu Santo. No hagas esto. No. Así te habla el Señor. El mismo Espíritu te mueve, espérate. Y cuando Dios está en el asunto, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Por eso, decía el apóstol Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar, hermano? A veces dicen, no, ese hermano ya está bien perdido allá en el mundo. Pero ahí el Señor está teniendo cuidado de ese hermano. Ahí el Señor lo está guardando. Y no a todos, porque hay algunos que el Señor guarda y los justifica. Cuando el Señor los está preparando. Pero aquellos que no tienen ese don, hermano, esos vasos, como dijo el Señor, si así no fuera, no se los hubiera dicho, que hay vasos de honra y vasos de deshonra, pero también hay vasos de libre albedrío, hermano, de que tienen la libertad de decidir
si hacen bien o hacen mal. A esos son a los que el Señor, si no se arrepienten, va a condenar. Si no hacen el cambio, porque para vida de hacer un cambio, debe de estar el Espíritu en ti. Tenemos conciencia también, pero el Espíritu es mejor que la conciencia, porque nuestra conciencia nos redarguye. Yo he mirado la mano del Señor conmigo, hermano, y miro la mano de Dios conmigo, de todas las tribulaciones, de todas las enseñanzas que fui aprendiendo en la escuela de la vida, en la escuela del Espíritu Santo. Dios es bueno, hermano, es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios justifica, pero también juzga. Viene un tiempo también que va a juzgar. Al momento que morimos, hay un juicio. Hay un juicio. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Deuteronomio 11. En Deuteronomio 11 dice, la grandeza de Jehová dice. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, dice. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, dice. Y lo que hizo el ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Hasta el día de hoy, dice. Hemos sufrido persecución. Hemos tenido una vivencia, para que me entienda. Pero ahí hemos mirado la mano de nuestro Dios, de dónde nos ha sacado, cómo nos ha guardado. Por eso yo te decía, yo doy gracias a Dios por el trato que tuvo conmigo. Yo doy gracias a Dios por el trato que tuvo conmigo. Dice, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó, con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel, dice la palabra. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Fíjate lo que dice Deuteronomio, y fíjate lo que dice Juan 14. Fíjate lo que ayer predicaba de David, cuando tomó a Betsabé, la mamá de Salomón. Cuando tomó a la mamá de Salomón, el rey David, se pasó todos los mandamientos. Es como un resumen de que se adulteró, fornicó, mató, deseó la mujer de su prójimo, hubo engaño, derramó sangre inocente, y todavía se quedó con la mujer. Y aún así, el Señor, escúchame bien, aún así el Señor lo perdonó, no lo quitó del cargo. Yo no miro que le diga, ya no vas a ser rey. Tuvo un trato. Habiendo tantas mujeres, él tomó mujer casada. Tomó mujer casada, hermano. Por eso tenemos que ser temerosos de Dios, cuidadosos de Dios, en todas las cosas que Él nos va mostrando, hermano. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. A veces el Señor nos permite hacer cosas, pero a otros no los perdona, hermano. Al rey David, por eso decía ayer, es como el pastor.
A veces hay pastores que han caído, se han metido con hermanas también, y ellos no han mirado. Hay pastores que ellos solo se sientan y dicen, ya no voy a predicar porque cometí este pecado. Y es el mismo enemigo poniéndoles una atadura, hermano. El mismo Satanás les pone una atadura y ya no predican. Tú ya no eres apto. Y no solo los mismos hermanos, sino también los hermanos, fíjate. Los mismos hermanos también lo juzgan, también lo critican. Es que él ya no está apto. Y cuando viene a reaccionar el pastor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Debemos de animarnos unos con otros, hermano. Porque el Señor justifica, hermano. Si tú miras, el Señor le quitó al rey David de rey. Ahí lo dejó. El Señor sabía lo que iba a hacer el rey David. Por eso, en medio del pecado, el Señor nos justifica. Si tú estás en el Padre, tú estás en el Espíritu Santo y estás en el Señor Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. El Señor les dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no has conocido al Padre. No miraba las predicaciones, Felipe, de Jesús. No escuchaba. Por eso dijo, ¿qué no miras que es el Padre el que habla? ¿Qué no miras que el Padre es el que da la palabra? Porque yo estoy en el Padre, dijo el Señor, y el Padre está en mí. Y si así estamos, el que quiere venir el enemigo en este cuerpo y nos quiere comer porque somos su comida. Somos la comida de Satanás. Sobre el polvo andarás, le dijo a la serpiente, y del mismo polvo comerás. Por eso somos alimento de Satanás. Por eso está detrás de nosotros, como león rugiente, buscándonos para devorarnos. Cualquiera que sea la situación en que caigas, no retrocedas. Así te digan los hermanos, pero si el mismo Dios te sigue respaldando, tú sigue predicando, tú sigue llevando la obra. Ahorita todos queremos puro santo, pero esos santos no miran sus fallas, solamente miran las fallas de lo de afuera. Pero todos, absolutamente todos somos pecadores. Y absolutamente todos, hasta los pastores, están en pecado, hermano. Del pecado están porque pueden estar cometiendo alguna falta. Pueden estar juzgando a alguien. Por eso nadie está excepto de pecado, dice la palabra. Nadie está excepto de pecado, hermano. El rey David, el ungido de Dios, tampoco estuvo excepto de pecado. Pedro, el mismo Pedro que estuvo con el Señor, tuvo sus fallas. Pablo dice, el Señor me dio un aguijón en la carne y un mensajero de Satanás que me bofeteara para que no me gloríe. Nadie, absolutamente nadie está excepto de pecado, hermano. El que te diga que no tiene pecado es un mentiroso, porque todos pecamos con el pensamiento. Todos pecamos con el pensamiento, hermano. Nadie está limpio. El que se quiera justificar es que yo. Esa es mentira del diablo. La peor mentira del diablo puede ser esa. Que un hombre se justifique. Es mejor, Señor,
cometí este pecado, perdóname. Ayúdame a salir avante de esta batalla. Ayúdame a salir avante en medio de todo, de este mensaje, porque automáticamente cuando predicamos, como que viene la prueba hacia el que predica. Por eso el que predica tiene que vivir lo que está predicando. Por eso hoy sentí predicar esto que me dijo el Señor. Y no soy yo el que predico, es el Señor. A veces le digo, no, Señor, no está bien. Y no preparo los mensajes. Ay, que voy a preparar un mensaje. No, yo no preparo el mensaje. Digo, muévete, muévete, Señor. Haz la obra tú. Haz la obra tú. Tú solo te puedes mover, Señor. El Señor no necesita ni a nosotros, hermano. Cuando tomaron el arca del pacto, y la llevaron frente a Dagón, el mismo Señor quebró la imagen de Dagón. Hallaron la cabeza en el suelo, dice, de ese Dios. Así la hallaron, hermano. Hallaron la cabeza de su Dios. Ahí. Empezó a herir a los filisteos. Con tumores, dice la palabra. Por eso, bienaventurados nosotros, porque el Señor nos permite predicar, porque el Padre está con nosotros también. El Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros.